Aldo Campuzano, director de México Elige. ¿Cómo estás, Aldo? Buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días a todo el auditorio. Tenemos la tercera y última encuesta electoral de México Elige, encuestas aplicadas en Facebook. ¿Qué días y a cuántas personas? Del 14 al 17 de mayo. Fueron en total un promedio de 2.500 personas por entidad federativa, lo que nos arroja un margen de error más o menos del 2.4%. ¿2.4%? ¿Tan bajo? Sí. 2.4. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Como lo hemos hecho en dos ocasiones anteriores, nos vamos en riguroso orden alfabético y comenzamos. Venga, Baja California. Baja California, tenemos a Marina del Pilar Ávila, de Morena, con 40.4% de intención de voto. Jorge Hank, del PES, 35.9%. Es decir, hay una ventaja del partido Morena. Sin embargo, recordemos que en esta época, en estos cierres de campaña, empieza a darse un fenómeno que en las campañas políticas se llama el asunto del voto útil. Sí. Entonces, vamos a ver qué sucede en Baja California, porque es uno de los estados donde este famoso voto útil pudiera tener algún efecto. Hablando del voto útil, la candidata de Morena y aliados, Marina del Pilar, tiene 40.4%. En segundo lugar está Jorge Hank Ron con 35.9%. El candidato del PES parecería que está en la pelea. En tercer lugar, muy abajo, está la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Lupita Jones, con 14.1%. Si hubiera voto útil, uno pensaría que sería voto de la oposición para la oposición, de Lupita Jones para Jorge Hank Ron. Pero ayer el señor Jorge Hank Ron se recetó esta frase: yo no quiero basura, refiriéndose a Lupita Jones. Buscó al voto útil. Más bien pareció Jorge Hank Ron diciendo: la gente de Lupita, si va a cambiar su intención de voto por uno de los dos punteros, déselo a Marina del Pilar. Así es. ¿Qué cosa? No entiendo. Sí. Si ese fue el caso, no entiendo. Pues yo creo que puede ser una declaración desafortunada en un momento donde todo voto cuenta en una elección como la que se está viviendo en Baja California. Baja California la dejamos como elección cerrada. Sí, con una ventaja de 4 o 5 puntos de Marina. Vamos a Baja California Sur. Baja California Sur, ahí tenemos un claro puntero, Pancho Francisco Pelayo, de la alianza PAN-PRI-PRD, que tiene 54.4% de las preferencias, 54, contra Víctor Manuel Castro Cosío, de Morena PT, que tiene 29.5%. Es decir, hay una diferencia importante. Nunca levantó el señor ellos. Castro. Así es. Nunca levantó. Entonces, si no ocurre algo verdaderamente extraordinario, Baja California Sur está cantada y va a arrasar y se mantendrá otro gobierno más, otros 6 años el PAN, que ahí va en alianza con el PRI, con el PRD y con varios partidos. Así es. Y un estado donde hemos tenido tradicionalmente a su gobernador, a Carlos Mendoza, entre los gobernadores con mayor aprobación trae del 62, país. Fíjate, ahí el presidente López Obrador en Baja California Sur trae 49% de aprobación. El gobernador Carlos Mendoza Davis, 62. Bueno. Campeche, va la primera de las controvertidas. Campeche, Movimiento Ciudadano con Eliseo Fernández, tiene 35.3% de las preferencias. Laida Sansores, de Morena PT, 29.1%. Y Cristian Castro Bello, de PRI-PAN-PRD, 27.9%. Para fines prácticos tenemos 35 Eliseo de Movimiento Ciudadano, 29 Laida de Morena y 28 de Cristian Castro del PRI. Es decir, hay un empate en el segundo lugar. Sin embargo, la diferencia no es una diferencia muy grande. Sin embargo, también es importante hacer notar, son 6 puntos. Es importante hacer notar que es una diferencia que se ha mantenido constante respecto a la encuesta anterior del mes de abril también. Entonces, bueno. Elección que se antoja sabrosa en Campeche. Chihuahua.
Chihuahua, la candidata de la alianza PAN-PRD, María Eugenia Campos, Maru Campos, 45 puntos, contra 27.5 de Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena PT, una diferencia pues, importante también, donde se coloca como la clara puntera Maru Campos en el estado de Chihuahua. Así empezó, así se mantuvo y así va a terminar, con una clara ventaja. Sí. Ligeros incrementos de los dos bandos, hay que hacerlo notar, pero al final del día mantuvo el liderato durante toda esta carrera. Crecieron los dos, creció incluso el candidato que está en tercer lugar, que es Alfredo Lozoya de Movimiento Ciudadano, que está en un muy considerable 14%. Así es. Bueno, no, él bajó. En este último mes bajó. Ahora, aquí recordar, se dice, es que Maru no puede ganar porque su principal adversario es el gobernador Corral, pero cuando vemos la aprobación que trae el gobernador Corral, lo vimos aquí la semana pasada, es uno de los gobernadores con aprobación más baja, trae 25%. El penúltimo. Sí. Penúltimo, 25 aquí. Blanco. Aquí diríamos que esa figura interesante de la campaña de Maru Campos, de ser un poco opositora a Morena y opositora al mismo gobernador, pues le ha granjeado la simpatía de los ciudadanos. Colima, interesante también Colima, Aldo. Colima, con una ligera ventaja para la candidata de Morena, Indira Vizcaíno, que tiene 28.8, 29 puntos, contra un empate en el segundo lugar, un empate numérico literalmente, Meli Romero del PRI-PAN-PRD con 24.8 y Leoncio Morán con 24.8 también de Movimiento Ciudadano, es decir, es una elección... Una bendición ese empate en segundo lugar para Morena, porque si hubiera voto útil anti-Morena, hacen pedazos ahí. ¿Es Indira? ¿Dicen Indira? Indira Vizcaíno. Entonces, sí, claro, y el gran problema en este caso, hablando del voto útil, retomando el tema, es el voto útil se da cuando hay un claro segundo lugar y vámonos todos con el segundo lugar. En este caso, ¿quién declinaría por quién? Bendición para ella. El voto útil podría venir del cuarto lugar. Del cuarto lugar. Virgilio Mendoza, que trae de Partido Verde, que trae un muy fuerte 13%. Claro, nada más recordemos que el Partido Verde ha sido aliado del partido Morena en muchos estados, hoy está aliado a Morena en muchos estados, y quizá el voto útil pudiera ser a favor de la candidata de Morena. Bueno, ojo, viene cayendo Indira Vizcaíno, bajó 2.3, subió un poco Meli Romero, la de PRI-PAN-PRD, y el que está apretando más es Leoncio Morán, de Movimiento Ciudadano. Otro estado donde trae buenos números, Movimiento Ciudadano. Antes de ir a pausa, Guerrero, ¿qué está pasando en Guerrero? Venga. Guerrero, interesantísimo. Evelyn Salgado, 45.1%. Mario Moreno Arcos, de PRI-PRD, 35.7%. 9 puntos de ventaja. Sí, 9 puntos de ventaja. Que son muchos, pero llegaron a tener 40. Pues, recordemos que esta elección se hablaba de 60 contra 10, es decir, una diferencia abismal entre ellos. Hay una, pues no sé si llamarlo caída, porque pues es la primera vez que aparece ella en la encuesta, pero sí hay no, digamos que no ha logrado ella consolidar el voto de Morena, el voto que tenía su papá y el voto que tenía la marca. Ahí recordemos que todos hemos visto en notas que ha habido descontento de ciertos sectores de Morena sobre esto. Como sea, tienen 9 puntos de ventaja todavía, aunque si pierde, como estamos viendo, pierde 4 o 5 puntos en este cierre de campaña y se van para el candidato de PRI-PRD, Mario Moreno, que ha venido creciendo también, que tiene un crecimiento de 6 puntos estas últimas semanas. Entonces, bueno, aunque pareciera que pudiéramos dar cantado para Morena Guerrero, yo diría que hay que ponerle un ojo. Vamos a una pausa. 6 estados hasta el momento, nos faltan 9. De esos 6 estados, Morena ganaría 1 nada más, que es Guerrero, y con ese asterisco de que va cayendo la intención de voto. 2 estados
digamos que están cerrados, serían Baja California y Colima, y en 3 estados ganarán los partidos opositores, que son Baja California Sur, Campeche y Chihuahua. Ahí la dejamos. Ahí vamos. Hacemos pausa y continuamos. 8:20, volvemos. 24, continuamos con las encuestas de México Elige, las encuestas electorales. Vimos 6 estados. En uno de ellos, Morena tiene ventaja todavía de 10 puntos, que es Guerrero. En Baja California y Colima, digamos, la elección está cerrada, menos de 5 puntos. 5 o 6 Vamos puntos. a considerar 5 puntos editorialmente para decir que está cerrada. Y en otros 3 estados, Baja California Sur, Campeche y Chihuahua, ganaría la oposición, es decir, no ganaría Morena. Nos quedamos ahí. Nos quedamos con Guerrero. ¿Qué sigue en orden alfabético después de Guerrero? Michoacán. Venga, Michoacán. Michoacán, una elección cerrada, el día de hoy una elección cerrada. 38.7 para el candidato de la alianza, del PRD PAN-PRI, que tiene un crecimiento importante, de 9 puntos prácticamente. Repito, 38.7 Carlos Herrera de PRD PAN-PRI contra 38 de Alfredo Ramírez Bedoya de Morena PT, del nuevo candidato de Morena. Recordemos todo este proceso traumático de la candidatura de Raúl Morón. Desastre para Morena. Y bueno, hoy tenemos una elección cerrada, empatada. Era uno de los estados que Morena... Que era imposible, que se decía que era imposible. Incluso, ¿te acuerdas cuando dijo, a ver si la candidatura de Cristóbal Arias no le quita votos? Cristóbal Arias no prendió, está en 5%, ahí estuvo todo el tiempo. Y Carlos Herrera Tello, el candidato de PRD PAN-PRI, de acuerdo con México Elige, subió 9 puntos en el último mes y se pone en primer lugar, 38.7 contra 38 de Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato de Morena. Empate en Michoacán, esa la ponemos como cerrada. Ay, ¿cuál sigue? ¿Cuál viene? Nayarit. ¿Qué pasa en Nayarit? Tenemos un claro puntero, que es Miguel Ángel Navarro de Morena, con 38.4% de interés de voto, de intención de voto. Contra el segundo lugar aquí, Movimiento Ciudadano, Ignacio Flores, que tiene 20.7, y en tercer lugar... Ayer le secuestraron y maltrataron a coordinador de su campaña en la zona de Bahía de Banderas. Lamentable, ¿no? El tema de seguridad lo hemos venido diciendo en las encuestas regulares de México Elige que presentamos contigo cada mes, y el tema de seguridad sigue presente en la agenda de los ciudadanos y está tomando parte también aquí en las elecciones. Y ahí sí, la alianza PAN-PRD-PRI nada más no prendió. Gloria Núñez está en 15%, no se movió en estos últimos días. Así es. Entonces, Nayarit, si no ocurre algo muy extraño, algo extraordinario, ganará con cómoda ventaja el candidato de Morena. Nuevo León, donde ya no hay ni debates. Bueno, pues no sé si decir que el debate ayer estuvo muy interesante o decir que no fue debate. En fin, es un suceso inédito en el estado. Y bueno, amanecemos hoy con esta encuesta, con Samuel García con 38.2% de las preferencias contra Adrián de la Garza de PRI-PRD 28.7, es decir, prácticamente 9.5 puntos de diferencia, 9-10 puntos, un crecimiento de Samuel, Adrián completamente estancado. Un ligero crecimiento de Fernando Larrazábal, del PAN, de 12 a 14. Porque sigue estando en 14%. Sí. Estás en 14% y subes 2 puntos, pues no te sirve de nada. Y aquí un empate en la pelea por el tercer lugar entre Fernando del PAN y Clara Luz de Morena, que tiene 14%. Sigue 14%. Perdió 2.5% en el último mes. Sí. ¿Cómo se va a explicar Morena el desastre de la candidatura de Clara Luz Flores? Está en cuarto lugar,
O si quieres en tercero, empatado con Fernando Larrazábal. Pero está 24 puntos abajo del puntero Samuel García y 14 atrás, 15 atrás del segundo lugar. ¿Cómo va a explicar Morena este desastre? Pues tendrán que hacer sin duda un análisis de lo que sucedió, entender qué pasó en el estado. Recordemos que siempre en estas elecciones intermedias de las gubernaturas, Nuevo León siempre es la que recibe mucha atención. Hemos visto de todo ya en esta campaña en el estado de Nuevo León, videos y bueno, hasta debates no hay debates, que ya veremos también. Es una pregunta importante para plantearse el día de hoy. ¿Quién gana con lo que sucede el día de ayer en el debate? ¿Gana Samuel o ganan? Nos decía Federico Arreola García que en redes sociales le fue muy bien a Samuel. Bueno, en redes sociales ayer por haberse presentado el debate. Pero en fin, Nuevo León entonces, Samuel García 38, Adrián de la Garza redondeemos a 29. Y en 14, Fernando Larrazábal del PAN y Clara Luz Flores de Morena. Querétaro, bueno, no hay sorpresas. De hecho, esta es una de las pocas entidades que desde hace meses se decía, pues todo indica que el PAN se va a quedar con la plaza. Efectivamente, faltando 2 semanas para la elección, es el PAN quien lleva una clara delantera con Mauricio Curi, 52.7%, 53 puntos, contra 22 puntos de Celia Maya de Morena. 35 puntos de diferencia. Sí, es la elección más holgada de las 15 entidades. Y ahí se mantuvo Mauricio Curi, ya no subió, pero pues cuando estás en 53%, ya que te interesa subir. ¿De dónde subes? ¿De dónde creces? Y doña Celia Maya perdió incluso un par de puntos. Que gana por ahí Movimiento Ciudadano, que trae 4%. Entonces Querétaro cantada en favor de Mauricio Curi. Ay, esta otra de las controvertidas, San Luis Potosí. San Luis Potosí, una elección que desde el principio, desde la primera encuesta que vimos aquí, era una elección cerrada. Hoy tenemos a Ricardo Gallardo del Partido Verde con 35.3% contra Octavio Pedrosa de la Alianza PAN-PRI-PRD y Conciencia con 32 puntos, es decir, una diferencia de 3 puntos. Este es un empate técnico. La candidata de Morena, Mónica Rangel, no 17%. Muy cerrada la recta final. Octavio Pedrosa, candidato de la coalición Sí por San Luis. Gusto de saludarlo, Octavio. Muy cerrada a juzgar por esta encuesta de México Elige. Muchas gracias, Ciro. Pues bueno, mira, ahora sí que déjame decirte esa frase acuñada recientemente. Nosotros tenemos otros datos. Sí. Tenemos informaciones de distintas fuentes, particularmente un tracking, que como tú sabes, un tracking te da tendencia más que números absolutos. Y en estas últimas 2 semanas hemos venido subiendo y yo puedo asegurarte que esta elección ciertamente será pues cerrada, será controvertida, pero tenemos absolutamente la certeza de que vamos arriba y de que estamos creciendo y que vamos a llegar al 6 de junio con una diferencia que va a ser incontrovertible. Bueno, si hubiera voto útil en San Luis Potosí, uno pensaría que el voto de la candidatura que no creció de Mónica Rangel se iría con Ricardo Gallardo, no con ustedes. Bueno, pero fíjate que déjame decirte por otro lado que otros partidos que tienen porcentajes menores han estado ya migrando a nuestra coalición Sí por San Luis. Y es que aquí en San Luis Potosí está muy claro el contraste de qué representamos nosotros como opción y qué representa Ricardo Gallardo del Partido Verde. En un lado de la balanza, en su platillo, está el temor, está la desconfianza, la incertidumbre, el miedo, el desvío de recursos, las investigaciones abiertas, los procesos en el tema de la UIF, en el tema de las auditorías superiores que están revisando pues el paso en sus cargos públicos que ha tenido. Y por nuestro lado, en nuestro plato, Ciro, está
la certeza, el rumbo, cuentas impecables. Yo fui alcalde de San Luis Potosí, fui senador, fui diputado, y no tenemos un solo señalamiento. Atrás de cada uno de nosotros hay una pues historia. Le quedan 2 semanas, Octavio. Sí, Ciro, yo estoy seguro que en estos últimos días esta diferencia se estará abriendo cada vez más. Hoy tenemos para nuestros números, que además son más No, está bien, sí. En nuestros números hoy tenemos ya una diferencia arriba de 6 puntos. Y eso para nosotros nos obliga a conservar esta distancia y crecerla día con día. Muchas gracias, Octavio. Suerte. Suerte a usted y a todos los candidatos. Mucho. Gracias a Octavio Pedrosa, el candidato de PRI, PAN, PRD al gobierno de San Luis Potosí. Llevamos 10 encuestas, llevamos 11 encuestas. 11 encuestas, nos faltan 4. Y 4 sabrosas. Regresamos con México Elige. Bueno, pues terminamos con las encuestas de México Elige. Esta encuesta en Facebook, levantada del 14 al 17. Del 14 al 17 de mayo, un promedio de 2,000 encuestas por entidad. Ya revisamos, son 11 estados. Esos 11 estados, Morena gana 2, con claridad, que serían Guerrero y Nayarit. En 4, consideramos que la elección está, o considera México Elige que la elección está cerrada, porque la diferencia es menor a los 5 puntos, que son Baja California, Colima, Michoacán, para nuestra sorpresa, y San Luis Potosí. Y en los otros 5 ganarían partidos que no son Morena, la oposición a Morena. Sería el caso de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro. Nos faltan 4 estados. Sinaloa, Aldo Campuzano, director de México Elige. Sinaloa, otro estado que tenemos un empate técnico, un crecimiento constante del candidato Mario Zamora de PRI PAN PRD. Hoy los números nos dicen Rubén Rocha de Morena 44%, Mario Zamora de PRI PAN PRD 42%. Sorpresa, esa parecía una elección también muy de un solo lado para Morena, y ya se cerró, están en empate técnico. Sí, así es. Entonces, y además creciendo el candidato de la alianza PRI PAN PRD. Así es, muy estable estas últimas semanas Rubén Rocha, no tiene una caída en sus números, pero tampoco tiene un crecimiento, está estable, está flat, y bueno, pues tenemos ese crecimiento de Mario Zamora, que ya lo coloca en empate técnico rumbo a la gubernatura. Híjole, cerrado también Sinaloa. Ay, Sonora, y de una vez lo advertimos nosotros, Sonora, ha habido señalamientos por parte del equipo de Morena, de Alfonso Durazo, que dicen: en Sonora hay mano negra por parte de México Elige, porque uno de los codirectores, que es nuestro querido amigo Sergio Zaragoza, repetidamente señalan ellos que trabaja para el candidato opositor, para Ernesto Gándara. Lo dijimos la primera vez, la segunda, y lo decimos la tercera vez que presentan encuesta. Ponemos ese asterisco, sabes que hay ese señalamiento por parte de el equipo de Alfonso Durazo y gente cercana a Alfonso Durazo. Así es. Y sin duda, al final del día, pues lo que termina hablando por una encuesta son los resultados, el contraste del número de la encuesta contra el de la elección. Y bueno, lo que hoy nos dicen los números en el caso de Sonora es que tenemos una elección que sigue cerrada. Recordemos, la primera encuesta que vimos tenía una ligera ventaja. 6-7 puntos de Alfonso Durazo. De 6 puntos Alfonso Durazo. La segunda encuesta vimos un empate muy cerrado. Numérico. Con 0.1, 0.2 puntos de diferencia. Ahí lo tenemos, 42.1, 42.3. Y hoy tenemos una diferencia de 3 puntos y medio, más o menos, entre Ernesto Gándara, de PRI PAN PRD, que tiene 42.4%, contra Alfonso Durazo de Morena, que tiene 38.8%. Es decir, si redondeamos, tenemos 42 para Gándara contra 39 son 3 para puntos. Durazo. Pero, el lunes
quien está en tercer lugar de esta encuesta, el candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs, marcaba 11% en la encuesta. Ricardo Burs está pidiendo ahora que esos votos, esa intención de voto, se vaya a Ernesto Gándara. ¿Cuánto te gusta que consiga de ese 10.8? Que una tercera parte de los votos que lo logre. Siempre es la pregunta del millón. Sí. Pero va a lograr digamos que sí, yéndonos bajitos, sí, pudiera conseguir un tercio de los votos. Un tercio son 3% de los votos, con lo cual la ventaja incluso, se abriría. Sí lo consigue. Incluso pudiera lograr, yo diría, hasta la mitad de los votos. Si lo lograra, pues sería juego. Y de acuerdo con la encuesta de México Elige, ganaría Sonora Ernesto Gándara. De acuerdo con la encuesta de México Elige, que repito, lo quiero dejar claro, antes de que empiecen los señalamientos. La gente de Morena y de Alfonso Durazo insisten en que en el caso de Morena hay mano negra. Hay mano negra porque dicen uno de los directores de México Elige trabaja para Ernesto Gándara. Hecha la salvedad, está arriba, entonces podemos volver a ver, está arriba Ernesto Gándara, es la encuesta de Facebook, 3 puntos, y quien está en tercer lugar con 10.8, 11% de las intenciones de voto, Ricardo Burs, hace 48 horas pidió que esos votos se trasladen a Ernesto Gándara. No sabemos si lo va a conseguir, pero qué fotografía la que presenta México Elige de Sonora. Tlaxcala, otra sorpresa, y falta una final, pero Tlaxcala, otra elección también cerrada, ya lo veíamos en las encuestas previas, también siempre decíamos, este es un estado que tenemos que ponerle atención, tenemos que seguir poniéndole atención porque tenemos a Anabel Ábalos de la alianza PAN-PRI-PRD y 2 partidos locales con 40.2%, aquí sí es muy importante los decimales, 40.2 Anabel Ábalos de PRI-PAN-PRD contra Lorena Cuellar de Morena con 39.6, es decir, tenemos una diferencia de 0.6% entre ambas candidatas. No pasó nada en el último mes, así estaban hace un mes. Sí, las dos crecieron, no pasó nada, no pasó unos nada. puntitos, entonces sí, será una elección de fotografía. Hijo. Y vamos con la última sorpresa, pues parece que sí le costó al señor Monreal aquella imagen en la que ¿cómo dijo él? Primero dijo, es mentira, dijo 6 veces mentira. Y luego, fue un rozón involuntario. Pues parece que sí le costó al señor Monreal. Y donde de hecho ya también se empezó a dar el fenómeno de las declinaciones, donde sí, una candidata ya solicitó ahora, ya presentó su declinación para solicitar el voto a favor de Claudia Anaya. Sí. Y bueno, los números lo que hoy nos dicen es que es una elección también muy cerrada. Claudia Anaya de la alianza PRI-PAN-PRD con 43.1 contra David Monreal de Morena, PT Verde y Panal con 43.0. Es decir, tenemos 0.1% de diferencia, es lo mismo. Es un empate, no cae tanto David Monreal, aunque perdió 2%, que en una elección cerrada es mucho, pero Claudia Anaya no ha dejado de subir. Subió 5 puntos en el último mes. Y bueno, pues esa es la fotografía. Si hacemos un resumen, podemos decir, en el peor de los escenarios, Morena va o debería ganar 2 elecciones, que son Guerrero y Nayarit. Aunque Guerrero, insisto, hay que ponerle ahí un asterisco tiene muy buena ventaja, 10 puntos, veíamos 9, 10 puntos de ventaja, pero van cayendo, van bajando. Quizá ese es el piso que tiene Morena y no vayan a bajar más y ganen cómodamente, quizá no. Sí. Pero bueno, Morena parece tener, de acuerdo con México Elige, solo dos candidaturas en la bolsa, Guerrero y Nayarit. La oposición a Morena parece que va a ganar en 5 estados, y no sé si decir 6 si ponemos a San Luis Potosí como oposición. Porque ahí, pues sí,
Son adversarios, pero en el fondo son amigos. Pero Morena no ganará, a juzgar por México Elige, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí. Son 2 para Morena, 6 que no va a ganar Morena. En el mejor de los casos, Morena ganaría 9 estados. Pero de esos 9, 7 están cerradísimos. Baja California, Colima, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. México Elige, yo me hago para acá. Yo ya mucho cariño y además con mucho respeto por el trabajo, pero pues aquí es como la preparatoria, hay examen final. Hay examen final. Y es oral, y es oral. Y el examen final es el 6 de junio. Así es. Lo que las encuestas nos están diciendo es que el escenario que veíamos hace algunos meses donde Morena iba a ser el gran ganador de la elección, tanto federal como de las 15 locales, es un escenario que hoy las encuestas nos dicen que no es así, que sí cambiaron, que las cosas, que la campaña sí modificó la situación que se daba en el país. Hoy vemos, hace unas semanas lo vimos, la elección federal cerrándose, también con un empate técnico en intención de voto entre el partido del presidente y los partidos aliados, con la oposición. Hoy vemos en las encuestas de gobernador también que el escenario tiende a cerrarse o se cerró, porque es importante también hacer notar ya que los márgenes de indecisos en la mayoría de los estados son muy menores. Estamos hablando del estado que mayor nivel de indecisos tiene, si mal no recuerdo son 8, pero en el promedio estamos hablando de 2, 3 puntos. La gente, al menos la de Facebook, ya tendría resuelto la decisión. Su voto. Sin embargo, recordemos que todo puede pasar en estas 2 semanas. Lo hemos visto ya a lo largo de estos 2, 3 meses de campaña, donde en 1 o en 2 semanas han sucedido cosas que marcan la diferencia en la elección. Es importante que al final del día estemos pendientes de lo que está sucediendo en el estado, pero lo más importante que tenemos que recordar es que las encuestas no son las que deciden la elección, sino que es el voto de cada uno de los mexicanos el que elige a sus gobernantes. ¿Cómo es, Manuel? No, pues la verdad es que interesantísimo. Interesantísimo el planteamiento que está haciendo ahora México Elige, una apuesta fuerte, porque además yo sigo viendo algunos números, por ejemplo el caso de Sonora particularmente, alguna encuesta que vimos hace poco con una diferencia en favor de Durazo hasta de 10 puntos. Dices, ¿cómo puede ser que sea tan diferente la medición? Sin embargo, de un día para otro? Hoy, que por sí ejemplo, puede darse, la encuesta que trae el Universal sobre Sinaloa, pues es básicamente los mismos números que trae México Elige. Una ventaja de es una elección cerrada, de menos de 4 puntos, sí a favor, como México Elige, de Rubén Rocha, el candidato de Morena, sobre Mario Zamora, el candidato de la alianza opositora, pero veíamos Mario Zamora subiendo. Sí. Y recordemos también que al final del día en el tema de las encuestas también hay mucha preferencia oculta de parte de los ciudadanos. Puede haber esto que se conoce como voto oculto, donde dices, yo no sé por quién votar, o voy a decir que voy a votar por uno y en la realidad voy y voto por otro, y el fenómeno se puede dar por miedo quizá al partido en el gobierno del estado o en el gobierno federal, pero bueno, muchas cosas son las que se dan en estas últimas semanas de la elección, e incluso yo te diría, una vez terminadas las campañas, esos 3, 4 días de silencio donde los partidos echan a andar sus estructuras y las aceitan y las animan, todos esos elementos son claves, porque al final del día la elección se gana en las urnas y no en las campañas ni en las encuestas. Pues estas son las cifras finales de México Elige. Morena ganaría Guerrero y Nayarit. La alianza opositora ganaría Baja California Sur. Movimiento Ciudadano ganaría Campeche. La alianza opositora ganaría Chihuahua. Movimiento Ciudadano ganaría Nuevo León. El PAN ganaría Querétaro. Muy cerradas las elecciones en Baja California, en Colima, en Michoacán, en
en San Luis Potosí, en Sinaloa, en Sonora, en Tlaxcala y en Zacatecas. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Encantado. Y nos vemos. Oye, nos vemos. Y mucha suerte, Aldo. Mucha suerte. Y suerte, Aldo. Sí, es un gran... Pues es que son las apuestas. Una gran apuesta de empresas, ¿no? México, de Claro. México. Pues mira, al final del día no somos más que el mensajero de lo que los ciudadanos nos están diciendo. Pero hay buenos En mensajeros. ellos. Hay de mensajeros. Bueno, aquí seguimos, por acá nos vemos después de las elecciones. Muchas gracias a México Elige por elegirnos para presentar su placer. encuesta Agradecemos electoral con ustedes. y un gusto de nosotros, un gusto nuestro de acompañarlos. Gracias. Saludos a Sergio y suerte, porque a ti en Nuevo León, a Sergio en Sonora y en otros lugares les va a llover metralla después de esto. Durísimo. Aquí estamos listos. Gracias, Aldo Campuzano. Nos vamos a pausa.